Bueno, acá estamos, iniciando un nuevo programa, una nueva semana, con, por supuesto, hoy con todo lo que dejó este tema de lo que fue el día sábado a la noche, a las 12 de la noche, el vencimiento del plazo para la presentación de las listas de candidatos nacionales, en el orden nacional de lo que son las fórmulas de presidente y vice, la fórmula presidencial, y en el caso de nuestra provincia, particularmente todo lo que tiene que ver con la presentación de las listas con lo que ya son, mejor dicho, primeramente los precandidatos a diputados nacionales, porque son precandidatos. ¿Por qué? Porque el día 13 de agosto habrá que elegir a quienes van a ser definitivamente los candidatos que lleguen a la elección general, que será el día 22 de octubre. Entonces, lo que tenemos ahora son nombres de quienes van a ser los precandidatos para esta elección acá en nuestra provincia y también a nivel nacional, con muchísimas cosas para que tengamos para contar, para que lo podamos charlar hoy, para que les contemos, pero también para que nosotros hagamos nuestra lectura, como lo hacemos siempre, como siempre lo hemos hecho, de cómo vemos, ¿no? Cómo quedó finalmente este escenario de las fórmulas presidenciales, que quedó conformado ya para ir a las PASO, y donde el viernes, cuando nosotros prácticamente cerrábamos nuestro programa, le dimos a conocer la noticia que se acababa de producir en ese momento, después de lo que había sido la reunión que esa tarde del viernes, cerca de las 9 de la noche, había comenzado 7:30 de la tarde la reunión en el despacho de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado. Allí estaba Sergio Massa, también estaba Guado de Pedro, y de esa reunión, que fue una reunión cumbre, allí, y se lo comentamos justo minutos antes del cierre de nuestro 7 p.m. del viernes, le contamos que se había acordado en esa reunión importante, por cierto, se había tomado la decisión que la fórmula de Unión por la Patria iba a ser encabezada por Sergio Massa y acompañado como candidato a vicepresidente por Agustín Rossi. Ahí en después de lo que fue esa reunión, ya se anticipaba que la idea era que esa iba a ser la fórmula única, una sola fórmula iba a haber, y que todos aquellos que tenían pretensiones de ir a la PASO y disputar la elección y todo lo demás, ninguno lo iba a poder hacer. Minutos más tarde, ya avanzada la noche del viernes, y se empezó a conocer que, por ejemplo, Daniel Scioli, quien hasta ese momento se había mantenido en una postura bastante firme, diciendo: no me voy a bajar de la pretensión de ser candidato a presidente. Voy a ir a la PASO. Eso es lo que sostenía Massa en ese momento, ¿no? Es lo que decía. Bueno, sin embargo, después del viernes a la noche ya se anunció de que, en virtud de facilitar la conformación de esta lista de unidad, declinaba la posibilidad de ir
a las PASO. No sorprende, si se quiere, porque la posición de Massa, si uno sigue el derrotero político de Massa a lo largo de de Sciole a lo largo de su vida política, y nos vamos a encontrar con que muchas oportunidades, primero tuvo una posición, después tuvo otra, bueno, como la mayoría, ¿no?, de los dirigentes políticos. Así que bueno, finalmente declinó su aspiración presidencial, y de esta manera quedó entonces la fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi. De otro lado de ese tinglado político, Juan Grabois dijo: no, yo voy a seguir adelante con mi candidatura. Bueno, y habrá que ver finalmente entonces qué es lo que pasa con ese tema, veremos si va a seguir o no, seguramente en el transcurso del camino, también por H o por B seguramente terminará declinando, pero bueno, veremos. Pero lo cierto es que hoy la fórmula del oficialismo es Massa-Rossi. Y esto, acá hay que empezar a hacer, si se quiere, la primera lectura, porque, por supuesto, es la mirada, el análisis particular que tengo de ese tema, es que a partir de esto, porque esto fue acordado con Cristina, obviamente, fue en el despacho de ella donde se cerró esto, yo me animo a decir esto: al kirchnerismo o al cristinismo, tal como lo conocemos ahora, es el comienzo del fin. ¿Y por qué digo que es el comienzo del fin del cristinismo, del kirchnerismo tal como lo conocemos ahora? Porque efectivamente nadie que le responda de manera directa a Cristina Kirchner forma parte de la fórmula de gobierno. Nadie. Massa nunca no fue, ni es, ni será un hombre del cristinismo. Él toda la vida, desde su origen político, él tiene un origen político, digamos, de un partido de la derecha, si se quiere, pero nunca Massa fue un hombre del kirchnerismo o del cristinismo. Él fue un aliado que se manejó como aliado hasta determinadas circunstancias. Años antes, recordarán ustedes que Sergio Massa decidió, bueno, no continuar, ¿no es cierto?, dentro del esquema kirchnerista, y se enfrentó al kirchnerismo, y fue uno de los que primero le perjudicó las aspiraciones políticas que tenía Cristina Kirchner cuando Sergio Massa sale con su propia propuesta, con su partido, pero con su propia línea política, y se enfrenta con el kirchnerismo o con el cristinismo. Recordarán ustedes que esa jugada de Massa, esa jugada de alto nivel político, bueno, lo termina perjudicando gravemente al kirchnerismo. En ese momento, recuerden ustedes que hay un divorcio político importante entre Massa y lo que es Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y la Cámpora. Sergio Massa, a partir de ese momento, ¿qué dice? Lo voy a perseguir a los ñoquis de la Cámpora, los voy a correr a los ñoquis de la Cámpora. Hay un montón de gente que se sube a esa propuesta de Massa. Bueno, y después Massa sigue avanzando en su derrotero político, ¿y qué hace? Y confluye en un espacio que se llamó en ese momento una alternativa nueva dentro del esquema del peronismo, llamémosle tradicional. Massa, junto con Juan Manuel Urtubey, con Juan Schiaretti,
Massa, Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, y Miguel Ángel Pichetto, conforman esa nueva estructura política o ese nuevo espacio político que se mostraba como una alternativa que tenía que caminar por la avenida del medio. Y los cuatro, que algunos le decían que eran los cuatro jinetes del Apocalipsis, bueno, empezaron a caminar políticamente y a decir que había que terminar con el tema de la grieta, que no se podía ser ni kirchnerista ni macrista, que había que ir por la avenida del medio, que la avenida del medio la conformaban ellos. Massa era uno de los dirigentes más entusiastas de ese espacio político. Y hasta ese momento era un adversario o un enemigo, si se quiere, de Cristina Kirchner, que Cristina Kirchner nunca le perdonó el hecho de que con su jugada política, bueno, le haya impedido avanzar en lo que ella quería hacer en ese momento. Sorpresivamente, después, esa propuesta política que no avanza, la de la avenida del medio, Massa es el primero de esos cuatro, entre Schiaretti, Urtubey, Pichetto. Massa es el primero que decide migrar de ese lugar. ¿Y qué hace? Y empieza de a poco a volver a tejer su relación con el cristinismo. Y vuelve a tejer relación con el cristinismo, lo hace con Cristina, lo hace con Máximo Kirchner. Y de la noche a la mañana, Massa vuelve a ser un aliado importante dentro de lo que es el esquema de Cristina Kirchner. Por ese motivo es que Massa llega a ser presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, del Congreso. Y se mantiene en esa posición hasta que el año pasado, dada la circunstancia de la gestión de Alberto, una gestión muy complicada, con el aval de Cristina, obviamente, ya volviendo a ser parte de lo que es el cristinismo o el Frente de Todos, va al Ministerio de Economía. Y le encargan a él nada más y nada menos que le dan esa papa caliente, ese fierro caliente, que era tratar de ver cómo hacía con una economía total y absolutamente desbordada y desquiciada. Y ahí empieza otro andar de Massa. Empieza un nuevo camino. Dentro de un espacio que él ya había estado, del que se había ido, pero que ahora volvía, pero un nuevo camino, puertas adentro. Y llegamos a esta circunstancia, en donde indudablemente todas las encuestas, como lo venimos analizando desde hace mucho ya, indican que las chances del ahora nuevo Unión por la Patria, el ex Frente de Todos, y tiene pocas chances de ganar la elección nacional. Todas las encuestas señalan que si le preguntan hoy a los ciudadanos argentinos, y la mayoría se inclina a decir que votaría por Juntos por el Cambio. Eso lo pone ahora Patria en una situación bastante complicada desde lo político, y cuando miden a quienes son las figuras del Frente de Todos, la mayoría tienen muy baja intención de voto de apoyo, y una de las que dentro de ese esquema político más se distingue es la de Massa. Entonces, ¿qué pasa? Cristina, que es una gran lectora, una gran observadora y una gran decididora, si vale el término, de lo que es la vida política dentro de su espacio, ¿qué dijo?
si bien es cierto, había aparecido la figura de Guado de Pedro, que es un hombre de la cámpora, de su más absoluta confianza, junto con Juan Mansur, apenas apareció esa fórmula, lo primero que derivó esa fórmula cuando salió a la luz fue el rechazo de buena parte de los gobernadores, que si bien es cierto, reconocían en Mansur un hombre de ellos, de los gobernadores, de la Liga de los Gobernadores, pero decían, más allá de que Mansur sea un hombre nuestro, pero esta lista no mide nada. La figura de Guado de Pedro no es una figura convocante como que sirva para por lo menos hacerle el esfuerzo, hacerle la pata ancha a los candidatos de Juntos por el Cambio. Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, uno de los hombres más cercanos a Cristina Kirchner, fue y le dijo, mirá, con esta fórmula de Guado y de Mansur nos olvidemos. Ya está, resignemos la posibilidad. ¿Y quién es el que mejor medía ahí? Massa. Entonces, ¿qué pasó? Cristina, como una buena lectora, repito, de todas estas circunstancias, que dijo, y bueno, vayamos, lo pongamos a Massa. Pero ¿por qué? Porque para Cristina, ella nunca dijo ser parte de este gobierno de Alberto Fernández. Ella toda la vida se mostró como que es ajena a esto. Entonces, si es ajena a este gobierno, y también tiene que ser ajena a la fórmula presidencial que vaya a la elección con todas las chances de perder con Juntos por el Cambio. Entonces, accede a que sea Massa el candidato, le pone un candidato a vice como Agustín Rossi, que es una figura, si bien es conocida, pero no es un dirigente con un peso enorme dentro de lo que es el espacio político del kirchnerismo, del cristinismo. ¿Y con eso qué hace Cristina Kirchner? Cristina Kirchner dice, bueno, esta es la fórmula. Acá no hay nadie de la cámpora, no está Máximo, no está Guado, no hay nadie. Aparece una figura como Massa, que convengamos algo, hoy Massa, repito, no nos olvidemos de esto, es un socio necesario de Cristina Fernández, lo fue desde hace rato, pero Cristina nunca se va a olvidar de la jugada que le hizo Massa en su momento y que la perjudicó políticamente hablando. Tampoco se va a olvidar Máximo Kirchner ni la cámpora de que públicamente Massa en su momento dijo, yo a estos tipos los voy a correr. Entonces, esto es lo que alguna vez definió maravillosamente bien Jorge Luis Borges cuando dijo, no los une el amor sino el espanto. Entonces, esta sociedad política de Cristina y de Massa tiene su corolario con este tema de que ahora sea Massa el que encabece la fórmula presidencial. ¿Qué va a pasar? Hagamos futurología política y digamos, ¿qué pasa? Eventualmente todas las encuestas fallan. Y el que gana la elección se llama Sergio Massa y se convierte en el nuevo presidente de los argentinos. Massa no es Alberto Fernández. Massa no es Alberto Fernández, Massa es más bien Néstor Kirchner. Recuerden ustedes que cuando gana la elección Néstor Kirchner, con el 22% de los votos, cuando Menem no se presenta a la segunda vuelta, muchos argentinos, me incluyo, ¿qué decíamos? Este gobernador del sur, que no se lo conocía poco, que había llegado a esa circunstancia traído de la mano por Eduardo Duhalde, y todos decíamos, este flaco desgarbado que viene de gobernador del sur, ¿qué va a ser? Iba a ser el chirolita de Duhalde. Nosotros acá en Salta le decíamos el muñeco Pepito de Duhalde.
Sin embargo, cuando Néstor Kirchner se sentó en el sillón de Rivadavia, cuando le dieron la lapicera, ¿qué hizo Néstor Kirchner? Empezó a gobernar él. Empezó a gobernar él. Se olvidó de Duhalde, que era su mentor, el tipo que lo había llevado ahí, y comenzó a tomar sus propias decisiones. Bueno, esa es Massa. Eso es Massa. En un eventual gobierno nacional de Sergio Massa, Cristina no va a tener que hacer como le dijo Alberto Fernández: si tenés la lapicera, usala. ¿Se acuerdan que Cristina le dijo eso a Alberto Fernández? ¿Por qué no usar la lapicera? Bueno, con Sergio Massa no hace falta que Cristina le diga eso. Apenas agarre la lapicera presidencial Massa y va a empezar a tomar decisiones como el presidente que va a ser. Y obviamente ahí, ¿no es cierto?, va a tener todo el poder Massa, y seguramente el kirchnerismo tendrá que ver cómo hace para seguir sobreviviendo en la provincia de Buenos Aires, que es donde va a buscar refugio. Porque Cristina, ¿qué dice? Resignamos la presidencia y vemos que si pierde le echemos la culpa a Massa. Si pierde le echemos la culpa a Massa. Nosotros nos refugiemos en la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof. Si usted ve la conformación de la lista de los legisladores nacionales de la provincia de Buenos Aires, para diputados nacionales y para diputados y senadores provinciales, porque van a la elección conjunta, y se va a encontrar con que la lista hay más de un 70% de dirigentes que son de la cámpora. Porque ese va a ser el refugio de Cristina. Y a partir de ahí va a tratar de ver cómo hacen para un reciclaje de lo que es el kirchnerismo o el cristinismo. Por eso es que yo me animo a decirles, cuando comenzaba esta lectura, este análisis, que el kirchnerismo o el kirchnerismo o el cristinismo tal como lo conocemos ahora comenzó su final. Porque se va a tener que reinventar. Porque el que va a tener el protagonismo político ahora va a ser Massa, y Massa nunca, repito, nunca fue un hombre de la confianza ni de Cristina ni de Máximo. No tiene nada que ver. Y lo que sí sabemos de Massa es que es un hombre que toma sus propias decisiones. Por eso digo, Massa es más parecido a Néstor Kirchner que a Alberto Fernández. Alberto Fernández, todo el mundo se murió esperando. Adentro del esquema de poder del Frente de Todos, se murieron esperando que aparezca el albertismo, ¿o no? ¿Se acuerda que decían? Porque un montón decían, bueno, este va a ser un forro, así decían en la calle, va a ser un forro de Cristina. No, decían, vos no lo conocés a Alberto. Vos no sabés lo que es Alberto. Esperá que se asiente ahí, en el sillón de Rivadavia. Y vas a ver cómo va a empezar a fijar su propia impronta como presidente, y van a ser el albertismo. Pasaron casi 4 años, 3 años y medio, y el albertismo nunca apareció. Alberto Fernández fue una oscura figura presidencial. Fue la propia Cristina, la vicepresidenta, quien le dijo, che, hermano, tenés la lapicera, usala. Porque nunca se animó Alberto a romper con el cristinismo. ¿Por qué? Y en algún momento se sabrá, pero la cuestión es que Alberto nunca lo hizo. Pero Massa no es Alberto. Massa no es Alberto. Cristina no va a poder decir, como dijo de Alberto Fernández, yo lo elegí. A Massa puede haber dado el ok Cristina para que vaya como candidato a presidente, pero a Massa en realidad lo que lo elige es la realidad política. No es solo Cristina, pero
Sergio Massa, si eventualmente llega a ser presidente, y será otra cosa. Será algo más parecido a Néstor Kirchner que a Alberto Fernández. Veremos. ¿Por qué? Porque, repito, la idea fundamental hoy del kirchnerismo, ¿cuál es? Nos reciclemos en la provincia de Buenos Aires, aguantemos ahí, resistamos ahí el embate del posible gobierno de Juntos por el Cambio que venga por 4 años, nos reinventemos ahí, elaboremos toda la estrategia ahí, la principal provincia del país, y de ahí nos relancemos. Y ahí se podrán relanzar con Máximo, con la propia Cristina, ¿por qué no? Pero bueno, pero hoy por hoy esa es la lectura primaria que se puede hacer de esto. Veamos cómo se avanza con esto, porque esto tiene una dinámica diferente. Entonces vamos camino a las PASO y después vendrá la elección general. Pero veamos cómo se va acomodando. Pero en una primera lectura a mí se me ocurre concluir con esto, que lo comparto con ustedes. El kirchnerismo, repito, o el cristinismo tal como lo conocemos hoy, comienza su final. No estoy diciendo que es la desaparición del cristianismo, sino que estoy diciendo que el cristianismo tal como lo conocemos hoy no va a seguir. Se tiene que reinventar, se tiene que reciclar. Y para eso hay que esperar el resultado de la elección de octubre, pero ¿dónde? El cristianismo en la fórmula presidencial y en la elección que viene, ¿qué va a decir? No tenemos nada que ver. No tenemos nada que ver. Porque nadie de la cámpora ni del kirchnerismo está en la fórmula. Veremos qué va a pasar.